Estamos conversando con el director general del presupuesto de la República Dominicana, el licenciado Luis Reyes Santos, sobre el presupuesto de este año y la capacidad que tiene el Estado o la importancia que tiene la buena captación de recursos por parte de los contribuyentes. ¿Qué porcentaje o qué nivel de presión tributaria sería la óptima en las condiciones actuales que está la República Dominicana para que el gobierno, sin mucha traba, pueda llenar todas las exigencias de una población que cada día demanda más servicios y más necesidades y más empleo? Mire, yo soy partidario de que, primero déjeme hacer una aclaración. El nivel de presión tributaria que tiene una determinada economía va a depender mucho de las expectativas de sus ciudadanos. Y obviamente no solamente de cuáles servicios debe de proveer el Estado, sino también de la calidad de esos servicios. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener seguridad ciudadana, como tiene un país de los más desarrollados, un país OCDE, bueno, pues entonces nosotros tenemos que ver cuánto es el costo que le generaría al Estado en términos no solamente de salario de un miembro de la policía, sino de capacitación, de entrenamiento. Posiblemente usted va a tener que tener un perfil, unas competencias, dotar al policía de unas competencias que requerirán un nivel de educación formal mínima que él no tiene. Y bueno, eso habría que modificar totalmente el perfil de reclutamiento. Pero sabemos que una sociedad ideal no es realista, ¿no? Por eso le preguntaba que cuál sería un nivel de presión tributaria óptima en estas circunstancias. En las circunstancias actuales y con lo que nosotros estamos ofreciendo, nosotros tenemos deficiencia. Dos cosas primero. El país necesita cerrar rápidamente el déficit. No totalmente en el 1.7%, por avanzar en eso rápidamente. Digamos que ahí usted requeriría un 1%, por lo menos, y ya después que usted alcance 1%, más el nivel que tiene 2.7% superávit primario, que es el indicador de sostenibilidad de la deuda, que está proyectado en 1.7 para el año 2019, usted le agrega un 1%, yo le aseguro que lo que le faltaría es relativamente poco, si es que ya no lo ha alcanzado. Es el dato más o menos que nosotros manejamos para darle sostenibilidad a la deuda pública a largo plazo. Ahí, a partir de ahí, se esperaría que la deuda comience a, digamos, alcance un punto de inflexión y comience a disminuir como proporción del Producto Interno Bruto. Eso es un tema fundamental, pero no el único. Nosotros tenemos todavía deficiencia en algunas áreas que son prioritarias, como el sector salud. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por aumentar de 1.2, 1.4% a 1.8%, lo que estamos gastando como proporción del Producto Interno Bruto actualmente en el sector salud, que es un aumento significativo con relación a lo que estaba ocurriendo 15 o 20 años atrás. Ahora, lo que hemos visto es que también ese nivel de contribución, de asignación del gobierno al sector salud no es suficiente para alcanzar niveles de servicio como lo que se ofrecen en países con niveles de desarrollo similares a los de República Dominicana. Yo lo que quiero es concretar algo. Tenemos un nivel, una presión tributaria alrededor de un 13 o un 14%, ¿no? Promedio. Así es. Usted dice que con un punto más de presión tributaria podríamos resolver el déficit actual. Así es. Podríamos resolver el déficit actual. Entonces, ¿qué otro nivel de presión tributaria necesitaríamos para resolver algunas de las demandas que hoy en día tiene la sociedad? Vamos a poner un 2% más. Yo estimo que por lo menos yo soy partidario de lo siguiente, por lo menos 1% adicional, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, Miguel, y al público televidente. El tema aquí se insiste mucho en el tema de que hay que asignarle recursos a las instituciones, pero hay que ver si las instituciones tienen la capacidad para gestionar esos recursos de manera efectiva y no terminamos dispendiando esos recursos. Y eso es un tema central. ¿Cuántas instituciones gubernamentales o cuántos sectores están en capacidad de gestionar eso? Y yo ahí puedo pasar revista prácticamente a todas las instituciones del gobierno y lo que digo es lo siguiente: necesitamos tener un plan que permita ir dotando a esos sectores de los recursos necesarios, pero también ir creando las capacidades institucionales que permitan gestionarlo. Por lo siguiente, porque el tema es que la creación de capacidad institucional no se hace de la noche a la mañana, toma tiempo. Usted podrá 5 o 10 años, digamos, creando capacidades para aprender a gestionar un determinado programa, una determinada actividad que usted hace. Y las obligaciones, los deberes ciudadanos
tiene mucho de cultural, ¿no? Mucho, porque cambiar la cultura precisamente de cómo hace las cosas una institución le puede tomar 8 o 10 años fácilmente. Quiero insistir en un punto porque quiero ver, estoy ansioso por ver la situación mucho más clara, ¿no? Y espero que los que nos están oyendo hablar de un tema tan complejo, incluso complejo para los especialistas, tengan alguna idea del camino en que estamos recorriendo, ¿no? Entonces usted dice, tenemos un promedio, una presión tributaria de un 14%, un aumento de un 1%, nos resuelve prácticamente el problema del déficit fiscal. Si conseguimos 2 puntos más de presión tributaria, estamos hablando de un 17%, tendríamos una situación más o menos óptima para... En promedio, en el promedio de América Latina. Exactamente. Entonces, ese 3% ideal. Ajá. Ahora, ¿cuánto representaría en términos monetarios? ¿200.000 millones de pesos? No, 120.000 millones de pesos aproximadamente, proyectado para el próximo año, 125.000 millones. Con ese 3%. Sí, eso le daría básicamente para usted eliminar gran parte del déficit, desmontarlo. Digamos, de 75.000 millones, usted va a desmontar 50.000 y le van a quedar 50.000 millones. Estaríamos hablando que usted estaría dejando un déficit para inversión de capital. Para inversión de capital. Exactamente. Fundamentalmente. Entonces, ahora... Perdón, lo de capital hay que tener cuidado, Miguel, por lo siguiente. Veamos el caso de educación. Construcción de aulas. Es una inversión de capital. Es una inversión de capital, pero al final termina generando también una gran carga en términos de gasto corriente, porque a veces no critican, porque aumenta el gasto corriente, pero no nos damos cuenta que cuando usted amplía un hospital, cuando usted construye aulas, más personal, más médico, y eso genera un incremento del gasto corriente. Todo el mundo con dos dedos de frente entiende esa situación, que no lo quiere entender, bueno, es un problema suyo. Ahora, estamos hablando de un 3% de presión tributaria para resolver momentáneamente los problemas que en el corto plazo... Momentáneamente no. Digamos que por los próximos años, por los próximos 5 o 10 años, el país podría manejarse perfectamente con nivel de presión tributaria. Y entonces tendríamos una tranquilidad fiscal. Así es, Entonces, ahora, ¿qué representa en términos del presupuesto y del Producto Interno Bruto las exenciones y el gasto tributario del gobierno dominicano? 221.000 millones tiene proyectado de gasto tributario para el año 2019 en el anexo del proyecto de presupuesto que hemos sometido a la consideración del Congreso. Ahí hay información amplia, 221.000 millones. Entonces eso es el doble de lo que necesitaríamos para resolver los problemas fiscales en los próximos 5 años. Y entonces no habría necesidad de aumentar los tributos ni presionar más a la gente, ¿no? Bueno, depende. Porque ahí, por ejemplo, hay en una parte de ese gasto tributario, recuérdese que está compuesto por las exenciones del ITEVIS. Muchos sectores que no pagan ITEVIS y eso en algunos rubros podría impactar a las personas. Sí, pero estamos hablando que no es la totalidad. No es la totalidad, no es la totalidad. Entonces, hay muchos caminos abiertos para la solución del problema, no solo del déficit, sino de los problemas de la capacidad del Estado dominicano para resolver los problemas más prioritarios de la nación, ¿no? Sin lugar a duda, incluso cuando hablamos a veces yo escucho hablar, se expresa una visión catastrófica sobre el futuro de las cuentas fiscales y sobre el futuro del país, de la economía dominicana. Uno piensa, dice, pero ¿cómo una economía que tiene ya prácticamente niveles de déficit razonablemente bajos? Porque nuestros niveles de déficit fiscal son razonablemente bajas. ¿Cuál es el promedio de América Latina? Por el promedio de América Latina ahora mismo nosotros debemos andar por sobre el 60% y más. Tenemos países, por ejemplo, como Costa Rica, y con excepción de los países que son productores de petróleo, la mayoría tienen problemas de endeudamiento, incluyendo el caso de Argentina, que ya conocemos, y hay un país que no es productor de petróleo, que tiene una larga tradición de bajo endeudamiento, que es Chile, pero después Brasil, Argentina, Costa Rica. Incluso Venezuela. Incluso Venezuela. Entonces, en realidad nosotros tenemos una economía sana, una economía en alto crecimiento, una economía que tiene desafíos, una economía que tiene que generar empleos de calidad, que tiene que mejorar todo lo que tiene que ver con los salarios, porque los salarios en términos reales han crecido relativamente poco para el nivel de desarrollo que exhibe la economía, pero es una economía sana, una economía con relativamente bajos niveles de déficit en el sector público, bajo de déficit en el sector externo, y una economía que tiene espacio para seguir avanzando en la dirección que estamos hablando. El gasto en la economía dominicana, ¿qué representa el gasto del gobierno dominicano en la economía? Es decir, de cada 100 pesos que se gastan o que genera la economía,
¿Cuál es la participación del gobierno? De manera persistente, si usted toma una gráfica, usted va a ver que el gasto del gobierno del año 2013 al año 2019, incluyendo lo que está proyectado para el 2019, ha oscilado entre 18.1 y creo que en una oportunidad llegó a 18.4, pero se mueve entre 18.1 y 18.3. ¿Qué significa esto? De cada peso que genera la economía, el gobierno administra 18 centavos. Entonces 18 no se puede centavos hablar, en promedio. no se puede hablar de una economía estatizada, ¿no? Pero para nada, es que nunca, no he escuchado el primer organismo internacional que refiera que nosotros tenemos un gasto excesivo. Por el contrario, si hay una cosa que se le ha reconocido a este gobierno, y esto lo puedo decir con satisfacción, pero ¿qué gobierno en un año preelectoral se pretende, se propone reducir el déficit en 0.5%? Usted quiere una señal de un ejercicio más responsable, más contundente en términos del compromiso con el manejo de las cuentas fiscales. Sin embargo, es curioso porque la crítica que más frecuentemente y más ácidamente se le hace al gobierno es el despilfarro, el mal manejo del presupuesto de la República y el exceso del gasto. Pero ahora yo le voy a poner un ejemplo para usted y para el público televidente. ¿Cuánto ha incrementado el gobierno el gasto con respecto al año 2012? Lo que tenemos proyectado en el año 2019 con respecto al año 2012. Ese es el discurso yo sé de personas que tratan de alguna manera empañar las ejecutorias del gobierno, pero al final esas cosas están ahí, están las estadísticas y está la evaluación y el reconocimiento de los organismos internacionales. Nosotros hemos incrementado el gasto proyectado el año 2019 respecto al año 2012 en 318 mil millones de pesos. 318 mil millones, eso es lo que lo hemos incrementado, estoy hablando excluyendo la parte financiera, digamos amortización de deuda y esto, el gasto que impacta la calidad de vida de la gente, incluyendo por supuesto el pago de los intereses, que eso lo vamos a excluir ahora. De esos 318 mil millones, ¿cuánto nosotros hemos destinado para satisfacer el 4% de educación preuniversitaria? El 4% del Producto Interno Bruto, 120 mil millones de pesos. O sea, nosotros hemos pasado de un presupuesto que en el año 2012 era de 50 mil millones de pesos a 171 mil millones proyectado al año 2019. Si nosotros deducimos esos 318, de los 318, los 120, ¿cuánto quedan? 198 mil millones. Y de esos 198 mil millones hemos destinado 104 mil, 102 mil, 104 mil millones para satisfacer los intereses de la deuda. ¿Y qué nos queda? 90 mil millones de pesos. Y usted piensa que un gobierno que con 90 mil millones ha podido aumentar el gasto social en los términos que nosotros lo hemos hecho, que hemos podido dejar una obra de infraestructura en los términos que nosotros hemos dejado, que hemos podido atacar el problema del sector agropecuario como lo hemos hecho, que hemos apoyado a la micro, la pequeña, la mediana empresa, que hemos podido avanzar en todo lo que tiene que ver con la cobertura de prácticamente una población que no tenía seguro de salud, no tenía seguridad social, que la hemos ido incorporando, que hoy un 75% de los dominicanos tienen un seguro de salud, que le hemos podido incrementar el salario de 5 mil pesos hasta 16 mil pesos que gana un policía, que hemos hecho lo mismo con el sector defensa, que hemos mejorado el salario de los médicos, que hemos mejorado el salario de los profesionales del sector agropecuario. ¿Usted piensa que ese gasto no es gasto de calidad? Bien, si usted me lo permite, vamos a hacer la última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche.